un servidor, Alfonso, de él recibió el encargo de desarrollar el aspecto histórico, si es que lo tiene, ¿no? Y la forma en que la misericordia se ha manifestado en la organización social y política europea hasta tiempos modernos, ¿no? Un tema que yo nunca había tratado y que desde luego desborda por todas sus costuras, y que mucho me temo que en el tiempo que dura mi exposición únicamente voy a conseguir que ustedes y un servidor vislumbremos este tema de la misericordia como mirando por el ojo de la cerradura, ¿no? El tema de la misericordia que empieza de forma revolucionaria con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Nuestro Salvador, aquel Jesús que fue condenado al suplicio por su amor a la Torá escrita, no a la Torá oral de los fariseos. Aquellos fariseos que olvidaron el principal mandamiento de la Torá escrita, que es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor misericordioso al prójimo como reflejo de ese amor a Dios. Acostumbrado como estoy o como uno está a bregar con la frialdad de los documentos, a la interpretación de esos documentos que son siempre cosas tangibles, mensurables. Con este encargo de Alfonso sentí un cierto desasosiego, pues en esta labor tengo que explicar lo intangible, ¿no? Quizás también mensurable. Un asunto nunca estudiado por mí, eso ya se lo aclaro, pero sí lo he percibido en multitud de temas, incluso en los artísticos, ¿no?, que hablaba en la presentación Alfonso. Los he tocado, ¿no?, los he visto en la documentación. Nos podemos preguntar si la misericordia, esa cercanía amorosa a Dios, a la humanidad, puede ser valorada académicamente, científicamente por un historiador. Pues muchos me imagino que dirán que no. Yo opino que sí, pues dentro de hechos históricos perfectamente acreditados, yo lo veo, existe o se cierne una tradición cristiana que procede de Oriente, y ese Oriente todavía más al Oriente, que es Mesopotamia, y que ha ido conformando a través de la historia la vida de las sociedades campesinas europeas. A veces pienso también que a estas alturas de la vida, estos temas, por muy científico que seas, tienes que abandonar un poco el esfuerzo por entender esta verdad absoluta o este Dios tan personal que tenemos los cristianos mediante tanto razonamiento especulativo. No sabe uno cómo acercarse, ¿no?, a estos temas. A veces yo pienso eso, que hay que escuchar un poco el corazón para acercarnos a estos temas trascendentales, porque si no nos perdemos en el enredo material que nos lleva muchas veces a la soberbia intelectual. En resumen, creo que yo y ustedes estaremos de acuerdo, al menos, en que existe una coherencia, ¿no?, misericordiosa en el devenir de muchísimos hechos históricos. Y si esta Casa Honrada de Castilla pues me lo permite y me da su licencia, comienzo a acotar un poco esa realidad espiritual e histórica que tiene para mí la misericordia en las tierras europeas. Ya les digo que va a ser un aspecto muy general, ¿no?, y amplio por la premura del tiempo de la exposición, desde el periodo más o menos tardorromano hasta la Alta Edad Media, y de forma más restringida al final, y también corriendo, si tenemos tiempo, voy a abordar el tema de la misericordia y sus manifestaciones en la sociedad tradicional leonesa, concejos mayores y menores. Una realidad que es muy similar a toda la cordillera cantábrica, ¿no?, ya fuera de los límites del antiguo Reino de León, que es lo que conozco. Pues la espiritualidad, la religión y la misericordia, las prácticas de las obras de misericordia han sido siempre unos pilares muy firmes en la vida de nuestros mayores. Una religiosidad de raíces muy profundas en la conciencia individual y colectiva. Hemos sido siempre seguidores en estas montañas que ven ahí en las transparencias sin desviación, desde hace 1700 años, de las escrituras, del magisterio y de la tradición de la Iglesia de Roma, que nos libró de tantas separaciones, guerras de religión, etcétera, etcétera. Los tres pilares, creo yo, en los que se tiene que apoyar nuestra fe en Cristo. Hoy, para hablar, también les digo la verdad, para hablar de esta religiosidad en los descendientes
de las gentes de estos concejos, pues ya tendría que utilizar el pretérito imperfecto. Entramos, pues, a valorar cómo se manifestó, cómo lo veo yo, cómo lo ven ustedes. Pues si lo ven con un poco de misericordia, igual lo llegan a ver como yo, ¿no? Pero cómo se manifestó la misericordia divina en la labor de la Iglesia para asimilar a los pueblos bárbaros desde la Alta Edad Media. Me sitúo en un momento crucial para la historia de Europa, momento que en apariencia, y solo en apariencia, se parece a lo que ahora ocurre en Europa, luego lo verán. Enviamos una sonda al pasado, ustedes y yo, en concreto al 31 de diciembre del año 406, una noche de crudísimo invierno, dicen los autores clásicos, en los confines del mundo civilizado de entonces, que es la frontera de Roma con los germanos. Una noche, siguen diciendo los autores clásicos, de viento huracanado, de tormenta de nieve. Y esa sonda nos lleva a un campamento romano en la ciudad de Maguntiacum, la actual Mayens o Mayenza o Maguncia, en la margen izquierda del Rin. La visibilidad de esta noche tenemos una descripción de cómo fue esto, ¿no? Prácticamente nula. Cuando los legionarios romanos y sus confederados y aliados francos comienzan a percibir una gritería inmensa que viene desde la mitad del río. Están contemplando cómo barcazas de una confederación de suevos, vándalos, asdingos, silingos están empezando a cruzar el río. Les esperan en la retaguardia carros llenos de sus mujeres, de sus hijos, de sus pertenencias y la posesión más importante de este pueblo, que es el ganado. Maguncia es la única ciudad prácticamente que resiste en estos momentos, en la frontera con los germanos. Después de esa noche, todo el norte de la Galia va a ser arrasado. Se les viene encima una tromba étnica, no solo de estos pueblos. Vienen también alamanes, sajones, godos, gente armada. Por lo tanto, las comparaciones con lo que hoy está ocurriendo en Europa, yo creo, en mi humilde opinión, que están fuera de lugar. Asistimos, y estos son hechos que yo creo que todos, la gente de aquí, de esta honrada casa, conocen, ¿no? Yo no les descubro nada. Asistimos, pues, al final de un proceso que venía durando unos 3 siglos, que es la asimilación de los pueblos bárbaros, de forma pacífica, más o menos, porque los romanos cada 20, 30 años entraban en Germania y los diezmaban. Era la única forma de tenerlos a raya, parece ser. Pero ahora entran armados y son los que imponen sus condiciones. Entran en un mundo romano, estos bárbaros, en el que el paganismo poco a poco se va retirando, dejando paso al cristianismo, que en siglos posteriores va a jugar un papel importantísimo, ¿no?, en la integración de estos bárbaros en las sociedades que poco a poco van a ir naciendo en lo que antes era el Imperio Romano. La situación del momento es terrible. San Agustín, en el norte de África, escribe una carta a un amigo en Roma, en el año 408, y le pregunta, dice: en tu carta no me explicas muy bien lo que está ocurriendo al otro lado del mar. Dice: nos llega un ruido muy confuso de una catástrofe que viene sobre nosotros, de una gran amenaza que empieza a cernirse también sobre nosotros. Tengan en cuenta que no había móviles, no había teléfonos, absolutamente nada. 4 o 5 días para atravesar el Mediterráneo. El presentimiento de San Agustín es fundado y se hace realidad 2 años más tarde. En el 410, la ciudad eterna Roma deviene en ciudad mortal, entregada por Alarico durante 4 días al saqueo, la violación, la destrucción de lugares públicos, privados. El único lugar seguro, y aquí empezamos a ver algo de la misericordia divina para la población de Roma, fueron las iglesias cristianas, respetadas por los bárbaros, donde se refugió no solo el pueblo cristiano, también se refugió allí gran cantidad de paganos. Por lo tanto, esta misericordia divina que desde el siglo I se viene derramando, practicando de forma privada entre los cristianos, en este momento se empieza a hacer pública y evidente, de tal forma que San Agustín cita esta misericordia divina cuando los paganos argumentaban que toda aquella desgracia había venido por el abandono de la religión pública de los romanos, por el abandono de los dioses de Roma. San Agustín les responde
que la desgracia sobrevino sobre todo, y aquí empiezan a explicar ya y a enseñar una obra de misericordia, que la desgracia había venido sobre todo por la maldad del imperio, y que en esas iglesias, los que ahora maldicen a los cristianos, allí se habían refugiado y habían alcanzado protección misericordiosa de los sacerdotes y del pueblo cristiano de Roma. Esto de atacar a la Iglesia desde estos tiempos tan antiguos es de todos los tiempos. Gibbon, en el siglo XVIII, historiador de nación inglesa, llegó a decir que gran culpa de la decadencia del Imperio Romano la tenía la Iglesia, los cristianos, por detraer tantas energías de jóvenes de ambos sexos que iban a los monasterios, detrayendo de la vida pública sus energías y cantidad de bienes materiales también. Entonces, de aquel mundo declinante, de aquellos momentos de Roma, se decía, y esto también les va a sonar a algo muy actual, ¿no?, que había más funcionarios que contribuyentes, una crisis económica y financiera permanente, una inflación sistemática, una fiscalidad de rapiña, un alza constante de precios y una crisis de producción tal que se está empezando a producir lo que luego llamamos la feudalización, el establecimiento de poderes feudales. Las gentes tienen que entregarse con sus bienes y sus vidas a alguien que los proteja, ¿no? El historiador Orosio nos habla de que había muchos romanos que preferían vivir entre los bárbaros que padecer esta fiscalidad de rapiña de los romanos. El cristianismo se instala más o menos ya con libertad desde el 313, con el permiso de Constantino, para seguir libremente su religión, pero no puede cambiar esta sociedad, de repente no la puede cambiar. Al ejemplo de los mártires del siglo I, pues le suceden los de los cristianos del siglo III, IV y V, que viven entre paganos, muy influidos también por ellos. Recordemos ahora las aficiones de San Agustín, de su amigo Alipio, por los juegos de circo tan crueles y morales. Grandes núcleos de población pagana conviven en los estertores del Imperio Romano con núcleos también de cristianos. ¿Para qué vamos a insistir en las costumbres sexuales del momento? El esclavismo, infanticidio, repudio. La religión romana había degenerado en estos momentos en una forma de conservadurismo seguida prácticamente solo por intelectuales y políticos que veían en el paganismo el antiguo prestigio de Roma. Tiempos difíciles incluso para los cristianos, de división, donatistas, pelagianos, novacianos, etcétera, etcétera. San Euger, obispo de León, llegó a llamar a estos tiempos el tiempo de los cabellos blancos, un tiempo lleno de terror, de hambre, de angustia, donde los lobos dicen que señoreaban todavía, entraban en las ciudades y las señoreaban. Algo parecido nos ocurre ahora en la montaña oriental leonesa, donde los lobos y el oso se acercan otra vez a nuestras villas y pueblos prácticamente despoblados. Por lo tanto, el primer fruto de la misericordia divina en aquellos tiempos, yo creo, es mi opinión, creo que fue dar sentido, ¿no?, racionalizar, enseñar, explicar el drama de lo que se estaba viviendo en el Imperio Romano. Imagínense ustedes que hoy día alguien nos explica a nosotros el drama de los tiempos que estamos viviendo actualmente, tiempos de cambio, y muy sensibles tenemos que ser para no darnos cuenta de ello, Algo está ocurriendo entre nosotros, está periclitando todo lo que ha servido hasta ahora desde la revolución industrial. Podemos decir que la higuera ya muestra signos, ¿no?, de que una primavera se acerca, no sabemos qué primavera. Ante la angustia de lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos, por lo tanto van a ser las mejores cabezas, las cabezas más amuebladas de entre los cristianos quienes van a interpretar estos hechos y los van a hacer comprensibles. El drama del fin antiguo, de un mundo que se acaba. La idea de que todos los hechos terribles que estaban ocurriendo obedecían a una intención divina y una lógica misericordiosa va a ayudar mucho a los cristianos para soportar todo lo que viene, lo que está viniendo. Así lo explica San Agustín en La ciudad de Dios.
su discípulo Orosio en España en la historia universal. Ellos y otros muchos cristianos, ante el cúmulo de desgracias que están ocurriendo, no solo a Roma, ciudades entregadas al pillaje, como Astorga, a 100 y pico kilómetros de aquí, en el año 456, la ciudad entera, sobre todo los habitantes cristianos, con 2 obispos a la cabeza, monjas, célibes, niños, mujeres, ancianos, fueron llevados al cautiverio. El cautiverio en esta época es terminar siendo vendidos en un mercado de esclavos del Mediterráneo. Pues ante este cúmulo de desgracias hay sacerdotes como Salviano de Marsella que dicen lo siguiente: pensáis que Dios deja caer todo, están dando esperanza al pueblo cristiano, pero Dios no abandona, ¿no? Dios no nos abandona. Dios gobierna el mundo con misericordia, dice Salviano, un humilde sacerdote. Actualmente en las parroquias rurales de toda la Cantabria leonesa, la impresión que tienen algunos es esta, la de que Dios nos ha abandonado. Una despoblación atroz. Nos faltan sacerdotes, se suprimen actividades religiosas y de culto, se cierran iglesias, ermitas. Tenemos dificultad hasta para realizar la última obra de misericordia, que es enterrar a nuestros difuntos cristianamente. Pero claro, la respuesta, entonces y hoy, era la misma. Si Dios gobierna el mundo, ¿por qué permite tantas desgracias? Es difícil contestar a esto, sobre todo a gente que no está muy firme en sus creencias. Pues a esto le respondía San Jerónimo con fuerza y con rudeza, ¿no? Les decía San Jerónimo: son nuestros pecados, vuestros pecados, los que hicieron fuertes a los bárbaros. Son vuestros vicios los que han traído la derrota. No podemos afirmar hoy esto de la otrora tan cristiana Europa, una Europa que en la Constitución Europea no quiso poner clara y explícitamente la tradición cristiana de la cual procede. Creo que sí están protegidas las iglesias, pero no hay un texto claro, yo creo, que lo expliquen. También soy consciente que en la formación de Europa hay que dar mucha importancia al logos de los griegos, al derecho romano y, por supuesto, a la influencia judía y musulmana. También tenemos que entonar el mea culpa, pues, por las guerras de religión, los abusos de muchas monarquías absolutas de cuño religioso, pero también, de la otra parte, los crímenes de muchas dictaduras, colonialismos perversos y este capitalismo atroz de algunos países, ¿no? Podemos decir hoy también que son nuestros pecados de avaricia y orgullo, ¿no? Y dominación, las causas de esta decadencia europea. Esta es una pregunta que les hago. Una Europa que está ensimismada en un materialismo nihilista, en una realidad horrible que olvida la realidad horrible de otros hermanos cristianos, los de Oriente, que están padeciendo lo indecible a manos del Daesh. No les llamo musulmanes porque no lo son. Un grupo terrorista que se llama Daesh. ¿Dónde estamos o qué hacemos nosotros? Un aviso quizás de lo que nos puede suceder si no se reacciona. Orosio llega a decir en este tiempo, en esta tarea de explicar, de enseñar, que la toma de Roma por Alarico fue el justo castigo, ¿no?, a las terribles faltas de la villa de Roma. Y Salviano y otros muchos extrañaban de que ante el cúmulo de tantas desgracias, los cristianos no tomasen una actitud más cristiana. En resumen, tiempos muy convulsos, en los cuales la misericordia divina está irradiando hacia estos pensadores cristianos, que urgen y con mucha premura para trabajar en los tiempos venideros, armados con esos valores éticos y morales que van a ser la fuerza creadora, que van a dar origen a un nuevo mundo, a un ámbito nuevo espiritual, en el que se va a salvar la cultura clásica. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el pueblo judío, cuando la destrucción del templo de Herodes, la dispersión de los judíos entre los gentiles, entre los goyín, van a ser dispersados, pero tienen la fuerza de la Torá oral, la Torá de los fariseos. Ahí es donde la judería internacional ha conseguido sobrevivir, a pesar, a veces, de los cristianos. A partir del siglo VI, VII y VIII, entramos, por lo tanto, en un periodo
que se caracteriza por la influencia profunda del cristianismo en todos los acontecimientos. Y el que niega esto, pues tiene que leerse todo lo escrito desde el siglo II, III hasta hoy día, y contrarrestar eso. La iglesia se empieza a organizar desde el principio en torno a los obispos y deviene a partir del siglo VI en una institución que tiene que empezar a administrar bienes muy considerables, la base de las obras de misericordia corporales. Se tiene que encargar de los desgraciados, de los pobres, de los enfermos y sobre todo también de los cautivos. Les decía al principio que ser cautivo en esta época es ser esclavo. Incluso tienen que vender algunos obispos los vasos sagrados, como hizo San Agustín, o San Ambrosio, o San Hilario de Arles, para rescatar a los cautivos. En estos aspectos, algunos obispos tuvieron que tomar sin quererlo el rol temporal, tan criticado en la Iglesia, pero si no lo tomaban ellos, en un mundo que están desapareciendo la administración, los funcionarios romanos, donde no se recaudan impuestos, tienen que hacerlo porque no les queda más remedios. San Agustín tiene que tomar con un pequeño ejército las armas para defender Hipona. Sinesio de Cirene, el amigo de Hipatia, tiene que defender las ciudades de la Pentápolis en Cirenaica, también formando rapidísimamente un ejército. Quodvultus Deus, un diácono de San Agustín, en un primer momento, cuando escucha que vienen los vándalos, se pone la chámbara y quiere echar a correr. El momento que es nombrado obispo de Cartago, prepara otro ejército y defiende la ciudad de Cartago de los bárbaros. Organiza la resistencia a los invasores y misericordiosamente explica, enseña lo que está ocurriendo y compara a los invasores pues con lo que tiene a mano, con los personajes y tiranos de la Biblia, con Holofernes, con el faraón, etcétera, etcétera, siempre explicando y enseñando. Cuando muere dice Quodvultus Deus una frase profética para su tiempo y los venideros. Dice, ellos, los vándalos, combaten al Cordero, pero el Cordero vencerá. En el 395 muere Teodosio, se reparte el imperio entre Occidente, Arcadio, Honorio, Oriente, Occidente. Se suceden una serie de emperadores muy largo de contar aquí hasta Rómulo Augustulo. Con Rómulo Augustulo desaparecen los emperadores hasta un emperador germano, Franco, Carlomagno. A partir de entonces es la Iglesia, ¿no?, la que va a integrar a estos pueblos bárbaros dentro de las instituciones romanas, de un imperio ya desaparecido. La Iglesia adopta los métodos fiscales, las jerarquías, etcétera, etcétera. Se puede decir que Roma murió, pero Roma no murió. Roma vivió en la Iglesia y vive aún hoy en parte de la Iglesia. Aquí ya para finalizar el capítulo de la misericordia divina, en la antigüedad entiendo que las palabras de Isaías 58:12 son proféticas y aplicables al devenir de los judíos no solo, sino al devenir de toda la historia europea. Dice Isaías, reedificaréis las ruinas antiguas, reconstruirás los fundamentos que se remontan a generaciones. Te llamarán restaurador de brechas, restaurador de ruinas para habitar en ellas. Y con estas palabras de Isaías me viene ahora el recuerdo de la progresión de los reyes astures cuando saltan la cordillera por nuestra comarca y bajan hacia las llanuras, hacia los páramos de León, restaurando civitates, castra, volviendo a restablecer diócesis suprimidas durante la ocupación musulmana. Todo muy evocador. Y tenemos que tocar en este tema ya qué hicieron los obispos, ¿no? ¿Qué hacían los obispos como promotores de la misericordia divina? Ya habíamos comentado que cuando la administración romana se extingue, los obispos adquieren un papel preponderante en el poder temporal, no solo espiritual. En Italia, la Galia, España, norte de África, los obispos inician la resistencia a los bárbaros violentos. Ya vimos con San Agustín, Sinesio de Cirene, Quodvultus Deus, lo que hacían, ¿no? No podían dejarse matar. Pero también empiezan muy tempranamente a enseñar y a integrar a estos bárbaros una organización civil de puño romano. Ante la carencia de esa organización civil,
y esto lo vemos todavía en la montaña nuestra, los obispos organizan una obra social tremenda, ¿no? Empiezan a controlar cantidad de bienes materiales, lo que les permite realizar sobre todo las obras de misericordia temporales, ocupándose de albergues, hospitales, rescate de cautivos, protección a los huérfanos, sobre todo huérfanos ricos, protegerles de sus parientes adultos. Así, dentro de esta sociedad europea que es dura, brutal, los dones cristianos de la misericordia empiezan a cambiar, comienzan a brillar y a cambiar un poco las cosas, un poco, bastante. Podemos hablar un poder bárbaro, que ya son reinos establecidos, pero que se olvidan de estas necesidades del pueblo, de los excluidos de entonces, ¿no? Podemos hablar hoy día de los olvidados del poder civil actual, ¿no? De los excluidos de nuestra sociedad también. Cuando en la actual crisis el poder temporal, digámoslo así, negaba la necesidad urgente de tanta y tanta gente, ¿no? Ha tenido que ser Cáritas, he visto su logo aquí en la capilla antes de llegar, Manos Unidas, han tenido que ser los que nos han recordado pertinazmente que las cifras oficiales mentían y mienten. Los obispos, por lo tanto, en estos tiempos, en nombre de la Iglesia, asumen luchar contra la miseria, ayudando a los que no pueden trabajar. Acogen alrededor de las iglesias y catedrales y los inscriben en los libros de las parroquias y de las catedrales a este número infinito de pobres para asistirlos mejor. Una ayuda visible, por lo tanto, y que está inspirada en el cristianismo. El obispo pasa a ser el tutor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y peregrinos, acogidos en albergues y hospitales que empiezan a fundarse. Luego veremos en 10 transparencias algunos de los de nuestra tierra. No podemos olvidarnos tampoco de las parroquias como promotoras de la misericordia. Los obispos residían siempre en grandes villas o grandes ciudades, casi siempre villas y ciudades que habían tenido importancia en el período romano. Sí lo vemos en nuestra montaña, que grandes concejos mayores han tenido importancia en tiempos de Roma y luego han sido también cabeza de arciprestazgo, ¿no? Los campos de las Galias y de España permanecían entonces ocupados por grandes masas de pueblos bárbaros. ¿Cuál es la labor de los obispos? Enviar allí misioneros para una segunda evangelización. ¿Cómo lo hacen? Pues fundando las parroquias. Parroquia es una palabra griega, parroquia tiene un sentido ya mismo de misericordioso, ¿no? Significa descanso, morada en país extranjero, la palabra parroquia. La primera vez aparece esta palabra en un documento del Papa Zósimo, año 417, cuando escribe a la iglesia de Galaecia, aquí al norte de Castilla. Serán, por lo tanto, las parroquias rurales también lugar de acogida y morada, ¿no? Para todos aquellos que en estos momentos sufren o padecen. Las parroquias rurales creadas por gente poderosa o por simples ermitaños o por simples clérigos. Centros de culto cristiano, pero que poco a poco van redactando algo que se utiliza mucho hoy, que de aquí desde la Junta de Castilla y León se nos aplica allí en el norte, que van haciendo como las directrices de ordenación del territorio. Esto ya lo hacían las parroquias entonces, ¿no? En Europa sin las parroquias no se puede explicar. Eso sí quiero que se lo metan en la cabeza, ¿no? Hasta tiempos modernos, las parroquias en Europa, las parroquias cristianas de cualquier índole, protestantes, católicas, romanas, ortodoxas, etcétera, etcétera, han sido un elemento importantísimo en cuanto a la conformación de esas mismas naciones. Recordemos ahora a quién se dirigían los catastros del Marqués de la Ensenada, Diccionario de Madod. Se dirigen primeramente a los clérigos de estas parroquias para que respondan a esas encuestas tan difíciles de contestar para los simples campesinos. Los monasterios tienen también mucha importancia, ¿no? Como los obispos y las parroquias en la organización de esta sociedad desde tiempos muy, muy tempranos. No podemos olvidarnos, por lo tanto, de los monjes en esta labor organizativa de enseñanza.
un precioso elemento de la misericordia divina para salvar la cultura clásica, para ser centros de enseñanza. La regla de San Benito, inspirada en la de San Casiano o San Basilio, se va a convertir en la regla de Occidente, con esa sabiduría tan grande para gobernar los tiempos conoce la naturaleza humana perfectamente y gobierna los tiempos perfectamente también de la oración y del trabajo. Incluso para aquellos que no son creyentes en la actual Europa, es muy difícil negar este papel preponderante de los monjes y monasterios en la salvaguarda cultural sobre todo y organización del territorio también. En nuestro tiempo, el siglo ya que pasó, es muy simbólico el bombardeo de Montecassino, creo que por los aliados, contemporáneo de ese otro símbolo, ¿no?, que fue la Shoah, la destrucción del pueblo judío en Auschwitz y en otros campos de exterminio de los alemanes, un pueblo solo cristiano, no se olviden, desde hace 1000 años, y neopaganizado por los nazis. Y ya paso rápidamente un poco a la misericordia en la Cantabria leonesa, que es lo que conozco un poco mejor, pero ya corriendo, ¿no? Es en nuestra tierra donde está, en estas montañas, el origen de la revuelta contra el Islam hispano. Por otra parte, importante y glorioso Islam hispano, que junto con el judaísmo impregna de orientalismo la cultura hispana hasta el siglo XVI. Y nos ha dado esa riqueza en la heterodoxia española. Hemos tenido protestantes, pero hemos tenido muchos judíos y moros. Algunos todavía los tenemos muy cerca. Pues es en nuestra tierra donde el cántabro Pelayo se rebela y lucha, dice la crónica, ad salvationem ecclesiam. Por la salvación de la Iglesia se levantó nuestro antepasado Pelayo. Hablar de la Alta Edad Media en el norte de España, aquí en la Cantabria leonesa, retaguardia de Cangas de Onís, la primera capital del reino de los Astures. Estamos en línea de aire desde el macizo de Peñacorada a Cangas de Onís. Estaremos en línea de aire a 50 kilómetros o 60. Pues hablar en la Alta Edad Media en el norte de España nos lleva a tratar indiscutiblemente el tema de la fe y de la misericordia divina también, un poco como reflejo de todo esto que les he contado en Europa, pero aquí en un ambiente más reducido. Es el cristianismo el que va a otorgar a las comunidades campesinas de mis antepasados y de los de Alfonso, aquí presente, la fuerza y organización social necesaria para aguantar las embestidas musulmanas en estos primeros momentos. Embestidas musulmanas que destruyeron, según algunos documentos que tenemos, todas las poblaciones de fondo de valle, las poblaciones, sus templos e iglesias. Y es en estas zonas rurales de la montaña leonesa donde la institución parroquial, al igual que toda Europa, lo que ya vimos, va a servir a la naciente monarquía astur para organizar el territorio, al igual que lo había hecho en Europa. Las ruinas de tantas iglesias y ermitas, hoy perdidas, no son más que ruinas para la arqueología. En los robledales, en los hayedos de aquí de nuestra montaña nos muestran ese entramado cívico-religioso que contribuyó a la supervivencia del pueblo cristiano y aquellas sociedades campesinas. Cada iglesia en nuestra montaña, bueno, y en toda la cristiandad europea, debía ser administrada por un clérigo, ordenado por un obispo, sujeto por lo tanto a una jerarquía superior. Una persona que sabía leer, una persona que sabía escribir y que tenía conocimientos de latín, la lengua de Roma, latín para celebrar los ritos sagrados, la misa, y encuadrado a su vez en un marco superior, que ya hemos hablado, obispado, diócesis, etc. El prestigio de la Iglesia en nuestra montaña, pues como en toda Europa, es un prestigio temporal y espiritual. Para nuestros antepasados montañeses, gentes sencillas, que están viviendo en un ambiente hostil, de guerra continua contra el moro, contra el oso, contra el lobo. Hoy contra el moro no, pero contra el lobo y el oso empezamos otra vez a verle ya en nuestros bosques muy cerca, ¿no? Pues estas cualidades religiosas e intelectuales de nuestros sacerdotes movían a gran respeto, pues eran depositarios de ese poder
temporal y de la cultura que nos seguía llegando de Roma. Y al igual que en Europa, pues la intromisión de la Iglesia en los asuntos civiles pues viene dada por los tiempos. No queda más remedio de muchos obispos que asumir roles temporales. El desarrollo del monacato en nuestras montañas también muy importante. Cada monasterio, en cuanto a la cultura, en la enseñanza, un monasterio rico se consideraba que era un monasterio con 30, con 40, con 50 libros. Escribir un libro en esta época de 50 páginas es un rebaño de ovejas, ¿no? Matar 50 ovejas y hacer la vitela para poder escribir sobre ellas. En estos monasterios, aquí en el pico más alto de Peñacorada, de abajo, tenemos un monasterio importantísimo para nosotros, el monasterio de San Guillermo, que sirvió de ejemplo para esa cristiandad agobiada por las racias musulmanas en los siglos VIII, en los siglos IX, seguro refugio también de nuestra cultura y enseñanza para los campesinos de aquella época. Si me pusiese a hablar ahora de las preceptorías que tanto han hecho por la cultura en la montaña oriental leonesa, que han llegado, yo las he conocido, hasta los años 70, siendo yo un niño, soy hijo de preceptoría, como lo es Alfonso, pues sería otra conferencia, otras dos, y no hay tiempo. Uno de los mayores méritos y también una gran obra de misericordia de estos monasterios, que no tenían más que 6, 7 monjes, un prior, un abad a la cabeza, pues fue poner en producción, alimentar, otra obra de misericordia, escaliar zonas incultas en una región tan dura como la nuestra. En cuanto a la misericordia en el ámbito de los concejos leoneses, únicamente con repasar el catastro del Marqués de la Ensenada, uno se percata de la gran cantidad de pequeños hospitales, alberguerías, establecidos en nuestros pueblos y descampados desde la Alta Edad Media, instituidos todos ellos por entidades de inspiración religiosa, cofradías, obras pías, etcétera, etcétera. Sobre todo se multiplican a partir del Concilio de Trento, que insta sobre todo a las cofradías a ser muy activos en cuanto a la práctica de la misericordia, que en nuestra tierra, pues que es, en estos hospitales tan poco dotados, era dar posada al peregrino, a los pobres, darle algún alimento, darles calor en nuestra tierra. Pasar estos puertos era, si no se te daba calor en determinadas paradas de etapa, era morir de hipotermia. Pues solo en el entorno del macizo de Peñacorada, que tiene otros 8 kilómetros de largo y unos 3 de ancho, en el entorno de Peñacorada hay unos 7 de estos hospitales. Hoy no son más que ruinas, ¿no? En cuanto al capítulo de obras pías, pues ¿qué les puedo decir? Tan necesarias para hacer la misericordia, efectiva la misericordia divina en nuestra tierra. Consultando también el catastro del Marqués de la Ensenada, me encontré que desde el oeste, en la villa de Cacabelos, hasta el valle de Sajambre, en pleno corazón de Picos de Europa, hay en total unas 250 obras pías que mantienen hasta el siglo XIX, algunas hasta el XX, mantienen a expósitos, a huérfanos, a viudas, a pobres, hospitales, fábricas de iglesias, ermitas, reparos en caminos tan necesarios para nosotros. Como ejemplo puedo dar de obra pía la fundada en 1665, ya vamos acabando, por el arcediano de Villaviciosa, don Pedro Díaz de Oseja, en su lugar de origen, el valle de Sajambre. Una obra pía que llegó hasta el siglo XX. El padre Martino, que dio aquí una charla, me contó que su padre todavía alcanzó a administrar alguno de los bueyes de esta obra pía. El arcediano dejó 50 bueyes en esta obra pía, no los bueyes del siglo XVII, por supuesto, se fueron sucediendo en estos 3 siglos hasta el siglo XX. El padre del padre Martino todavía administró algunos bueyes de esta obra pía que se prestaban a los labradores más necesitados. Funda también un pósito en los hórreos de todo el concejo para guardar 200 fanegas de trigo que había que bajar aquí a Castilla, nuestra montaña deficitaria siempre de grano. Mis antepasados, los del padre Martino, los míos, han bajado siempre hasta Mayorga, Medina, Río Seco. Incluso se acercaban hasta Benavente en 2 carreterías anuales. Dejaba también en esta obra pía el arcediano 200 ducados anuales para arreglos de caminos,
los caminos que unían los puertos de Beza con Castilla y con Asturias. Le decían sus parientes del Valle de Sajambre: «¿Qué haces? No van a agradecértelo». Y él les respondía: «Por lo menos me lo agradecerán los bueyes y los caballos que bajan a Castilla». Una obra pía sin la que no se puede explicar la supervivencia de los vecinos del Valle de Sajambre hasta el siglo XX. Las obras de misericordia fueron también conformadoras, y ya voy a acabar aquí, de los comportamientos concejiles. Nuestros concejos se caracterizaban, y aún se caracterizan, por un grado de comunitarismo muy alto y colectivismo económico del que todavía nos beneficiamos, sobre todo en las suertes de leña, suertes de tierra. Pero también influyó mucho en la forma de practicar la religión y los ritos. Por ejemplo, había una contribución comunitaria a la ayuda de los nuevos matrimonios, prestándoles terrenos del común para levantar sus casas, materiales para levantarlas y la ayuda de todo el vecindario para ayudar a estos nuevos matrimonios. Solidaridad también con los vivos y con los muertos. Mutua ayuda en las hacenderas, en las enaras, en las bouzas de todo el concejo. En muchas ordenanzas concejiles, yo diría que en casi todas, está regulada la obligación de todos los miembros de la comunidad, sobre todo de acompañar a los enfermos terminales, estableciendo turnos para estar con ellos y ya acompañarles en la agonía y en su acompañamiento hasta el cementerio. La muerte de un vecino, hasta hace poco, y en muchas de nuestras aldeas todavía, paraliza la vida de nuestras aldeas. Todos estaban obligados entonces a asistir, bajo pena de vino. Se prohibía el trabajo por cualquier hombre o mujer difunto hasta que el cuerpo fuese sacado de la casa ya camino del cementerio. Nos llaman a los leoneses, nos llaman a los asturianos cazurro, ¿no? Que es palabra árabe, parece ser una voz árabe que significa el que no cesa. Yo voy a cesar ya para que no me lo llamen ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta o pasamos ya a las... El tema, como les decía al principio, desborda, ¿no? Hemos hablado en forma general de hospitales, albergues, preceptorías. No he tocado el tema de las preceptorías, pero que sirvieron casi durante 3 siglos. La única forma de promoción de los niños de nuestra montaña fueron las preceptorías, ubicadas en multitud de pueblos de nuestra montaña. Van a ver algunas ahora. Era, digámoslo así, como una educación secundaria. Preparaba y promocionaba a los niños para salir de la estrechez de estos valles. Hasta el siglo XX se daba el caso en nuestra montaña que algunos campesinos con el arado podían recitar a Virgilio, por el latín que habían aprendido en estas preceptorías, y fueron la salida para muchísimos niños de estas montañas que luego fueron a seminarios, que luego fueron al ejército. Este es el macizo de Peñacorada, donde les decía que hay hasta 7 hospitales. Uno de ellos, van a verlo ahora. La calzada del Esla. Yo la pongo porque para mí es un símbolo de la misericordia divina en nuestras tierras. El primer signo de una globalización en Europa, que es la globalización que impuso el Imperio Romano desde las arenas de Siria hasta el Finisterre de Europa, que está aquí en Galicia. Pues por este camino entró hasta tiempos modernos en nuestra montaña, hasta el año 1900, hasta que se hizo la carretera, fue en 1898, pero este camino ha sido practicado por nuestros antepasados, los míos de Crémenes, este pueblo que está aquí, practicados en las carreterías anuales hasta el 1945 más o menos. Por este camino romano, aquí ven el gran corte que hicieron los romanos en la peña para dar paso al camino, corte de la Entrecisa. Por este camino ha discurrido la vida material y espiritual de nuestros pueblos hasta el siglo XX. Hospital de Santa Catalina, aquí ven el pico más alto de Peñacorada, la que veíamos antes. Este es el pico que se ve ahí en Santa Catalina. Pues uno de tantos hospitales
que con las desamortizaciones del siglo XIX fueron decayendo y no son más que ruinas gloriosas. El Hospital de Santa María, nuestro pueblo de Cistierna, donde el año 1121 había un albergue, y continuando esa labor hospitalera y de albergue, hoy día hay un albergue junto a ella para transeúntes. Esa es la iglesia parroquial de nuestro pueblo, en la última gran nevada. Me sorprendía hoy ver muchísimos árboles floridos ya aquí en Valladolid, cuando hemos salido con todavía nieve en tejados y prados y Peñacorada. Hospital de Santa Catalina, a 1 kilómetro escaso de Cistierna, al otro lado del río Esla y en las proximidades de este puente romano. Hospital y albergue de Santa María de los Valles, en Peñacorada también. Hospital y alberguería de Santa María del Pontón, muy importante sobre todo para la gente que bajaba a Castilla. En esta era la alberguería. Tenía que haber alguien que se ocupase durante las grandes nevadas de tocar la campana en intervalos de media hora, sobre todo al atardecer y por la noche, con un fuego, una antorcha, tocando la campana para que los que subían del puerto del Pontón, del Valle Sajambre, hacia Castilla, no se perdiesen. Preceptoría de Morcovejo, una de esas escuelas casi siempre mantenidas privadamente o por obras pías, donde se educaron los niños de nuestros pueblos. La Preceptoría de Vidanes, a 1 kilómetro de Cistierna, que luego pasó a Cistierna, donde yo la conocí de niño en el 1975 todavía. La Preceptoría de Lois, fundada en el siglo XVIII. El último preceptor fue un pariente mío. Y aquí tenemos el Valle de Sajambre con sus 5 pueblos: Pío, Vierdes, Oseja de Sajambre, capital del Concejo Mayor, Ribota de abajo, Ribota de arriba y Soto de Sajambre. Y aquí tienen la mole de Peñasagra, los picos de Europa. Un valle, vean la estrechez de este valle, un valle donde no hay más que bosques de hayas y de roble, donde el pan nunca se dio. El único pan fue a partir del siglo XVIII, cuando llegó la patata y el maíz, pero que hubo que seguir bajando a Castilla hasta tiempos recientes del siglo XX.